Hace 12.000 años, los primeros europeos vivían una vida dura en tribus nómadas. Durante cientos de generaciones, siguieron a los rebaños dependiendo de ellos para su supervivencia. Se refugiaban en lo más profundo de las cuevas, pintaban las imágenes de los animales salvajes que cazaban para comer. Ahora están a punto de enfrentarse a un nuevo reto. O cambian su modo de vida o desaparecerán. El reto les vendrá de un mundo y de unas gentes diferentes. ¿Les cambiará? Y toda la vida humana con ellos. El reto había comenzado en las verdes colinas del Medio Este. Por el contrario que en Europa, el clima del creciente fértil producía abundante alimento desde los territorios de Israel hasta Irak. Aquí, los cazadores-recolectores vivían bien y habían aprendido a cazar con perros. Los perros han acompañado al hombre por lo menos desde hace 12.000 años. Son nuestros más antiguos compañeros en el viaje humano. Son tan cercanos a nosotros que ni siquiera sabemos si fuimos nosotros los que les adiestramos a ellos o ellos a nosotros. Los perros formaban parte de la vida y de la muerte. Dentro de una choza en Ain Malaha, en Israel, los arqueólogos encontraron una mujer que había sido enterrada hacía 11.000 años. Junto a su cabeza había un cachorro. Quienquiera que los enterró se había tomado el trabajo de colocar la mano de la mujer cubriendo el cuerpo del animal. Los enterramientos de Ain Malaha con los perros realmente marcan un cambio en esa relación humana entre lo que habían sido especies salvajes, puede que incluso adversarios, y lo que ahora son. Es parte de la vida diaria y de hecho algo que es digno de enterramiento con los muertos. Eso es un cambio importante de verdad. Los perros se sintieron cada vez más atraídos por los humanos a medida en que empezaron a construir chozas. La domesticación del perro viene con el sedentarismo. Las gentes se asientan y van creando montones de basura, que son un verdadero atractivo para los perros. De hecho, esto sienta un precedente para comenzar a atraer a animales salvajes a esta esfera doméstica de la vida humana. El ejemplo de los perros tuvo que dar que pensar a estos habitantes. ¿Por qué no domesticar a otros animales? ¿Por qué no guardar una provisión de carne y así reducir la cantidad de caza? Pero fue una crisis lo que finalmente les empujaría hacia adelante. La sequía golpeó el Medio Oeste durante más de 1000 años. La causó un período corto de glaciación llamado el Younger Dryas, que devolvió los glaciares a Europa y la hambruna al creciente fértil. Fue una catástrofe climática. Los cazadores tuvieron que cambiar su modo de vida o padecer los rigores de la arena del desierto. Algunos pudieron escapar a los pocos oasis con agua y tierra fértil. Aquí aprendieron a plantar cosechas
y se convirtieron en los primeros granjeros. Otros buscaron caza desesperadamente por todos sus antiguos territorios de caza, pero la sequía había hecho que ésta fuera muy escasa. Para salvarse, tomaron posesión de su presa. Las lumbres de estos cazadores revelan que hay huesos de cabras que se guardaban en rebaños. Fueron los primeros animales domesticados para las granjas. La arqueóloga Melinda Seida está buscando la pista de cómo cambiaron las cabras al ir domesticándose. Su evidencia proviene de una enorme colección de huesos recogidos por todo el Medio Oeste. Los cambios son más obvios en la cornamenta. Aquí, en estos restos de un ejemplar de las tierras altas de Irán, contemplamos una cabra salvaje Besour. Tiene una cornamenta grande. Es como una quilla afilada, redondeada en esta especie de perfil, y va hacia atrás, en lo que denominan forma de cimitarra. Esto es muy característico de la cabra salvaje. Es diferente de lo que vemos aquí, en este otro ejemplar domesticado, en el que la cornamenta está alisada por dentro, está doblada. Todo el perfil del cuerno es diferente y obviamente es un poco más pequeño. La razón por la que esto es así es que en estado salvaje, esta especie de cuerno les da a los machos una ventaja al competir por las hembras. En el caso de animales domesticados, el pastor selecciona quién cruzar con quién. Es decir, que no necesitan de un rasgo concreto para conseguir a la hembra. Hoy en día, en el Medio Oeste, las gentes todavía crían cabras de la misma manera. Los primeros pastores elegían los animales más pequeños y menos agresivos. Eliminaban las características que estos animales necesitaban para sobrevivir de forma salvaje. A cambio, los pastores les proporcionaban alimento y protección. Pronto añadieron otros animales a sus rebaños. Esta pequeña parte del mundo nos ha provisto de la mayoría de nuestras especies domesticadas. Junto a las cabras y las ovejas estaban los cerdos. Esta figura de cerámica procedente de Turquía tiene 8000 años. Las vacas fueron animales tempranos de carga. Tendemos a ver la domesticación de animales como una situación de pérdida para los animales. Pero en realidad, desde la perspectiva darwiniana, es un gran logro, porque los animales domésticos, con su colaboración con los humanos, dejan fuera de juego a sus progenitores salvajes. En cuanto a los humanos, lógicamente obtienen recursos, tanto vegetales como animales. Puede que no obtuvieran una dieta tan nutritiva o tan generosa como la que obtenían de la caza, pero para ellos existía un elemento de predicción y seguridad en este tipo de recurso. Para los pastores fue una idea brillante. Manteniendo los animales vivos en vez de matarlos para comer, se garantizaba una provisión de carne. La larga sequía, consecuencia de la glaciación, terminó hace alrededor de 11.500 años. El mundo volvió a la vida. Ocurrió algo realmente sorprendente. Se fundieron dos formas de sobrevivir: los pastores y los granjeros del cereal. Cada grupo poseía la mitad del puzzle. Los pastores tenían los animales, mientras que los granjeros cultivaban el grano necesario para sustentar sus rebaños. Por primera vez en la historia, tenían preparada una verdadera provisión de carne junto a los cereales. En este momento ya gozaban de un modo de vida de campo. Este encuentro tuvo que ser un gran reto. El cuidado de los animales y la labranza eran formas de vida muy distintas. Ambos tuvieron que adaptarse.
No todas las comunidades adoptaron este nuevo modo de vida. Algunos pueblos de las colinas siguieron con el grano y no han dejado ninguna evidencia de la cría de ganado. Al comparar los asentamientos, los arqueólogos han podido comprobar la clara diferencia que los animales aportaban a la vida de labranza. Bajo las casas, en el valle, había una comunidad mucho más grande y más próspera. La diferencia la aportaba la humilde cabra. Estos animales fueron el detonante de la vida urbana tal y como la conocemos hoy en día. Las gentes se unieron en comunidades. Las grandes familias podían trabajar juntas. Ahora estaban seguros y eran capaces de planear el futuro. Grano seguro y carne habitual. Pero había una desventaja. Las personas y los animales estaban hacinados. Esta convivencia trajo consigo problemas de higiene y nuevas enfermedades. Debió ser caótico. Tenían prisa por organizarse y mantener todo bien separado. Para poder hacerlo, necesitaban nuevos pueblos construidos con un nuevo estilo. Al crecer la población, empezaron a extenderse hacia abajo, en los valles de Jordania. There's a transformation that's taking place, and it's beginning to get many more settlements than there were before. So quite clearly there's an expanding population, completely reliant on agriculture. They're then moving away from the places which suited them as hunter-gatherers or part hunter-gatherers and settling down in the major areas of plains. Los arqueólogos levantan piedra a piedra, siguiendo así la evolución de la arquitectura. Los cimientos revelan el primer edificio más temprano, reconstruido como una simple casa redonda, como esta. En el original, las paredes estaban hechas de piedras traídas desde los bancos de los ríos. Bajo estos pueblos modernos, en el desierto, se encuentran los primeros ejemplos de métodos de construcción que todavía se utilizan hoy en día. Se encuentran separados por 5 metros de escombros y 9000 años. Aquí, los constructores descubrieron que las habitaciones rectangulares son más fuertes que las circulares, así que aprendieron a hacer paredes y esquinas. 4000 años antes de las pirámides empleaban cinceles de piedra para dar forma a ventanas y puertas. Los arqueólogos han encontrado el lugar donde comenzó esta oleada de creatividad, Yerf al-Ahmar, en Siria. Es el primer pueblo agricultor complejo. Hace 10.000 años proyectaron caminos y casas pegadas las unas a las otras. La investigación de Daniel Storder fue una carrera contra el tiempo. En 4 años, las aguas excedentes de una presa destruyeron el asentamiento para siempre. En Yerf al-Ahmar tenemos toda la evolución de la arquitectura de la casa, de la arquitectura doméstica, con las primeras casas circulares, después casas ovales con líneas interiores rectilíneas y finalmente auténticas casas rectangulares. Las formas rectangulares de Yerf se extendieron. Nuevos pueblos comenzaron a crecer con las nuevas ideas. Mohamed Nayar ha excavado un pueblo que muestra lo sofisticados que fueron estos arquitectos de la Edad de Piedra. Una pequeña plaza conduce a unas escaleras con forma a una calle central. A cada lado se abrían las puertas a las casas de las familias.
Aquí hay una cañería que viene a través de la pared y se abre al nivel del suelo. Algunos de estos tubos dentro de las paredes están conectados. No sé si puedes ver desde ese lado, pero hay otro tubo aquí que se puede ver desde arriba. En aquel tiempo tuvo que ser un pueblo precioso. Imagínate, casas de 1 y 2 pisos cubiertas de argamasa, con escayola y pintadas de rojo en algunos sitios. Estos nuevos pueblos rebosaban alegría. Tenían alimento en abundancia, así que algunos de ellos no necesitaban dedicarse a las labores del campo. Tenían tiempo para desarrollar sus talentos en trabajos especializados. Los que fabricaban los cuchillos recogían un sílex de color rosado especial para sus mejores cuchillas. Los primeros artesanos de la cerámica aprendieron a fabricar contenedores de barro que se secaban al sol. Los arqueólogos han encontrado los restos de cestas utilizadas para el comercio. Algunas estaban selladas con un revestimiento hecho con barro o betún. Otras cestas estaban tejidas con hierbas locales y cañas para multitud de tareas. Emplearon las mismas habilidades para desarrollar las primeras telas tejidas. Para hacer esto, idearon quizás la pieza tecnológica más temprana. Diseñaron los primeros telares que todavía podemos encontrar hoy día. Empleaban una lana peluda muy tosca extraída de las variedades más tempranas de la oveja. Después, desarrollaron una tela suave de lino local y fabricaron hilo. Los hogares crecieron para albergar grandes familias. Las cocinas se separaron de los dormitorios y comenzó a aumentar la privacidad. La arquitectura va más allá de lo que necesitaban para el mero refugio. Estos pobladores estaban utilizando la arquitectura tal y como lo hacen los arquitectos modernos, para expresar ideas sobre no solo la forma y el volumen y todo lo demás, sino para expresar cómo es el mundo, cómo deberíamos vivir en él y cómo deberíamos relacionarnos con él. Están creando un entorno artificial edificado. Prestaban mucha atención a la belleza de sus objetos domésticos. Por primera vez en la historia de la humanidad estamos viendo cómo estos humanos se comportaban como nosotros. Lo hacen porque pueden, porque así tienen una vida más rica. Creo que subestimamos el concepto de hecho en casa y para la casa. Lo tenemos tan interiorizado que simplemente no pensamos en ello. Pero lo que estamos viendo es a las primeras gentes que se están comprometiendo con este tipo de actividad, con el interior de su casa. Lo que están haciendo es construir un pequeño hogar. Hace 9000 años, inventaron el primer material de construcción artificial. Suave, limpio y resistente al agua. Instantáneamente se hizo popular. Argamasa. No creo que sea solo funcional, utilitario. Tiene más que ver con ideas acerca de un hogar en lugar de simplemente una casa en la que vivir. Están construyendo un lugar que posee todo tipo de valores formales y simbólicos. Justo como las casas en las que vivimos tienen todo tipo de lugares, claves que te dicen cómo comportarnos en tal o cual habitación. Comemos aquí, muy informal. ¿Por qué no cenamos en el comedor? Es bastante diferente. La escayola era increíblemente versátil y aparece en numerosas excavaciones.
En 1974, durante la construcción de una carretera hacia Amán, los jordanos descubrieron las ruinas de la edad de piedra de Ain Ghazal. Aquí, Gary Rollefson tuvo la oportunidad de documentar en vídeo la historia de la argamasa. Lo que vemos aquí es una casa neolítica con su suelo de argamasa precioso, con una lumbre central para calentar, cocinar y para dar luz. La argamasa es de una calidad excelente, muy sofisticada. Ain Ghazal era un pueblo enorme e impresionante, con cientos de casas. La escayola formaba parte de esta maravilla. Cada casa tiene un suelo de argamasa y cal. Esto es caro. Es caro porque la cal no existe como un recurso natural. La cal tiene que manufacturarse. Y es uno de los primeros materiales artificiales que el hombre fabricó al azar. Cada vez que hacían un suelo de 50 metros cuadrados, calculamos que utilizaban 3 árboles. En estas casas, Rollefson encontró la evidencia de un ritual tradicional. La argamasa cubría un cuerpo sin cráneo, una práctica que ya se llevaba a cabo 3000 años antes. Enterraban el cuerpo bajo el suelo y con posterioridad abrían el lugar de enterramiento otra vez y sacaban el cráneo. Fuera del pueblo, a modo de ritual, los cuerpos también se exponían a pájaros de presa. Entonces empezaron a utilizar la argamasa con un nuevo fin, para preservar la imagen de los muertos. Se recreaba el rostro. Se hacía un retrato del fallecido con argamasa, que se modelaba y moldeaba con los rasgos característicos de la familia. Aquello que puede recocer a un padre y a un hijo y un abuelo. Si quieres, es un culto de veneración al ancestro. Nos proporciona una secuencia de estas gentes que se selecciona para establecer la conexión con el pasado, con la tierra y quizá con la casa. Los Smiths, por ejemplo, serían capaces de rastrear su genealogía hasta su ancestro, y otra vez hasta su ancestro, y así hacia atrás en el tiempo. Finalmente llegaríamos a ese oscuro pasado donde incluso si existe un nombre, ya no se sabe ni lo que quiere decir. Llegas a un tiempo místico, brumoso. Vas tan lejos hacia atrás que no sabes cómo pudieron funcionar esas conexiones familiares. Nos parece que estos ancestros míticos que hemos encontrado en forma de estatuas son muy estilosos. En el laboratorio, los investigadores han eliminado los restos que escondían las estatuas. Después de 8000 años, revelan figuras a tamaño real, justo de la forma en la que se hicieron. Hay algo en la simplicidad de estas figuras que va más allá de los retratos de los antepasados conocidos. En lugar de ser antepasados reales, pensamos que son los antepasados míticos de las gentes que habitaron Ain Ghazal. Vemos por lo menos 3 pares de estatuas que tienen 2 cabezas. Con ello, estas figuras ya contienen un cierto simbolismo que podían representar a todos los antepasados a la vez. Podría ser que lo que estamos empezando a ver es a los Smiths de Ain Ghazal y a los de Jericó, representados en el mismo cuerpo. Así que tenemos 2 partes de la misma línea familiar que aparecen juntas simbólicamente. Estas figuras están relacionadas con la vida espiritual de los primeros granjeros. De los fragmentos repartidos por toda la región se puede extraer la evidencia de su religión. Los orígenes del puzzle se encuentran alrededor de Yerf al-Hamar. En la mitad del poblado, Daniel Storder descubrió un edificio completamente inesperado. Era mucho más grande, no una casa simplemente.
era algo más. Se encontraron enormes cornamentas de ganado salvaje, justo en el lugar de la pared de donde debieron caerse. Se erigían unas figuras de buitres que miraban desde arriba una serie de humanos esculpidos sin cabeza, dados la vuelta en forma de banco corrido. Este es el primer edificio público conocido. Por primera vez, las gentes del pueblo tenían la posibilidad de reunirse bajo un mismo tejado. Después de 700 años de uso, ocurrió algo terrible. Encontramos un esqueleto que estaba casi completo, pero que no tenía cabeza. Era el esqueleto de una niña. De una niña que probablemente tendría entre 15 y 18 años. Y esta niña no estaba enterrada. Simplemente la habían arrojado en la tierra. Las manos de la niña estaban dobladas en el rigor mortis. A las pocas horas de su muerte, todo el edificio empezó a arder y su cuerpo se cubrió de madera calcinada. Fue un final violento para un lugar misterioso. No son casas normales, no son lugares de reunión para el debate político. Son un tipo de edificio especial en el que se llevaban a cabo actividades también especiales. Entonces pienso que probablemente tenemos que pensar en algún tipo de actividad religiosa, creencia religiosa que tenía lugar a todo tipo de niveles. La gente había empezado a reunirse para orar. Dejaban pequeñas ofrendas de piedra con diseños complejos. Su significado permanece desconocido. Encontramos por primera vez asociaciones. Asociaciones de figuras. Figuras de animal y signos. ¿Ves, por ejemplo? Aquí tenemos un zorro, un tipo de serpiente, líneas onduladas, y aquí, si le doy la vuelta, hay un buitre. Estas combinaciones de figuras están contándonos una historia, un mito. Están asociando la muerte y el buitre, la muerte y el pájaro de presa. Grandes pájaros de presa se llevan por los aires los cuerpos de hombres sin cabeza. Estas imágenes de muerte aparecen por toda la región. Una y otra vez los buitres se alzan sobre los cuerpos humanos quitándoles las cabezas. Siglos más tarde, estos buitres se extendieron tan lejos como Göbekli Tepe, a 800 kilómetros, en Turquía. Aquí los arqueólogos cavan toda una colina. Están encontrando grupos de piedras levantadas, tan altas como 2 veces el tamaño de un hombre. Están hermosamente labradas, con figuras simbólicas. El toro, el león, la serpiente y el zorro. Los arqueólogos se han esforzado por resolver el enigma de la función de estas piedras. No tenían la misión de sujetar ningún tejado, ya que las alturas son diferentes. Se cree que estas columnas son una plataforma ritual ancestral, donde los muertos se exponían a los buitres para que pudieran comerse los huesos limpiamente. Al comerse la carne, los espíritus se liberaban. Quizá los pájaros liberaban el espíritu para que subiera al aire. Por primera vez, la religión se había convertido en un gran drama público. Sus rituales se llevaban a cabo al aire libre,
en un santuario especial. Parece que no había ningún asentamiento. Esto tuvo que ser algún tipo de lugar común, un lugar ritual para un número de comunidades próximas. Y ello sugiere que las comunidades empezaban a relacionarse entre ellas. Al margen de las actividades propias de cada comunidad, algunas veces se reunían con otras gentes para utilizar un lugar común. Desde la primera agricultura a la religión común transcurrieron miles de años. Ahora era el momento de seguir avanzando. Una vez las poblaciones tienen todo lo necesario para subsistir, empieza el despegue real. Y entonces necesitan más territorio. De tal forma que empezamos a tener los primeros grupos humanos que colonizan nuevas tierras. Quizá teniendo que modificar su manera de vivir para poder colonizar. Hace entre 8.000 y 7.000 años, los granjeros colonizadores empezaron a extenderse a través de Turquía hacia el sur de Europa. Los primeros fueron los comerciantes, que hicieron viajes en pequeños barcos. Los granjeros marcharon con algunas semillas, animales y la noción de la agricultura. Encontraron un continente inmenso. Tuvieron que enfrentarse al reto de un nuevo paisaje y un nuevo clima. El bosque era impenetrable. Con semejante extensión de árboles, tuvieron que viajar por los grandes ríos. Vinieron en grupos pequeños a un continente que ya estaba habitado. Había multitud de gentes viviendo allí y tuvieron que adaptarse. Estos primeros granjeros introdujeron alrededor de las comunidades más fuertes ya establecidas. Estos nativos mesolíticos, los cazadores-recolectores, cuyos ancestros habían vivido desde la glaciación, eran mucho más cuantiosos. Los cazadores-recolectores que vivían aquí nunca encontraron grano que pudiera cultivarse. Se desarrollaron sin la ayuda de aquellos animales que podían domesticarse. El cambio a la agricultura simplemente no les fue posible. Pienso que una de las trampas que tenemos que evitar es pensar que aquellas gentes no fueron tan brillantes, que no fueron inteligentes. Sabemos que tenían el mismo cerebro que nosotros, y si sobrevivieron en las condiciones en las que lo hicieron, probablemente eran mucho más inteligentes en sus circunstancias que nosotros en las nuestras. Los cazadores-recolectores se enfrentaron al cambio por todo el sur de Europa, y clan a clan. Hace unos 7.000 años, los viajeros entraron en contacto con pescadores en Lepinski Vir, en Eslovaquia. Aquí, los arqueólogos han comprobado cómo los cazadores-recolectores y los granjeros afrontaron el reto. Se reunían para comerciar. Los cazadores-recolectores les ofrecían cornamentas y pieles. Los granjeros traían los animales y las semillas necesarias para permitirles a los europeos desarrollarse. Les llevaron la noción de la agricultura. Dos formas de vida comenzaban a encontrarse, intercambiando conocimientos y creando relaciones. Los exploradores siguieron luchando por encontrar en los alrededores tierra buena para la labranza. Las familias se convirtieron en vecinos. Los cazadores-recolectores pronto se convertirían en granjeros.
Cuando hablamos de agricultura, tenemos que ser muy claros con lo que estaba llegando a Europa en esta época, porque la imagen de los agricultores tiene muchas resonancias contemporáneas que son absolutamente irrelevantes en este caso. Estos son simples campesinos que solamente utilizan una gama simple de cosechas. Se asentaban en pequeñas parcelas de terreno que eran apropiadas para lo que habían traído consigo. Y siempre estaban adaptándose a este nuevo entorno. Pero también lo estaban cambiando porque se encontraban en un espacio boscoso y en los bosques no se puede cultivar. Para los primeros campesinos los bosques tuvieron que ser un lugar tremendo y pavoroso. Era muy fácil perderse. Había osos y lobos. A lo mejor el bosque tenía sus propios espíritus. Los campesinos hicieron algo que cambiaría la faz de Europa para siempre. De una forma sistemática empezaron a rebajar el bosque. Necesitaban la luz del sol. Empiezan en el sureste de Europa con pequeñas hachas de un tipo que habían utilizado en el próximo este. Y cuando fueron llegando a los grandes bosques de Europa central, tuvieron que mejorar su técnica para poder abordar estas grandes extensiones. Las técnicas dependían del bosque. Algunos lugares se podían quemar, pero hubo que talar la mayoría de ellos con nada más que hachas de piedra. Tardaron generaciones. Creo que hay que imaginar parcelas desperdigadas de ocupación humana, a menudo bastante distantes las unas de las otras, pero formando una cadena de conexiones por todo el continente. Es decir, no es como si una guadaña hubiera segado el terreno de costa a costa. Se trata de algo mucho más individual. Pequeños grupos se instalaban en casas en los bosques y gradualmente se extendían alrededor de sus granjas. Al ir construyendo su propia forma de vida en Europa, estos pioneros perdieron el contacto con el Medio Este. Tras ellos, en el creciente fértil, la forma antigua de vida estaba en crisis. Durante casi 2000 años, los poblados habían transformado la tierra. Antes de que se establecieran los poblados, había muy poco impacto humano sobre el medio ambiente. Las gentes viajaban constantemente. No permanecían por mucho tiempo en un mismo lugar. No tenían ocasión para causar un impacto en el entorno. Pero ahora, a medida en que la gente se asentaba en distintos lugares, el impacto se multiplicaba y generación tras generación consiguieron causar un daño en el entorno. En Ain Ghazal, Roelofsson encontró la evidencia que probaba esa modificación del entorno en la madera que sujetaba sus tejados. Los troncos, que empezaron siendo de 60 centímetros de diámetro, fueron decreciendo gradualmente en tamaño. Y pensamos que este hecho refleja el descenso en el número de grandes árboles en las proximidades de Ain Ghazal. Entonces la escayola empezó a disminuir, aunque la adoraban. Parece que hay una mezcla de barro y creta. Sospecho que esto implica la escasez de leña para la elaboración de la argamasa, y de hecho en las lumbres que utilizaban para cocinar su alimento ya no se encuentra madera. Los restos de carbón de la madera ya no se encuentran, y en su lugar como combustible empezaron a utilizar estiércol. Toda la madera disponible crecía en las colinas circundantes. Poco a poco empezó a ser más difícil de conseguir. Finalmente, la provisión dejó de ser suficiente. Se está produciendo una deforestación que va extendiéndose hacia fuera del centro del asentamiento y probablemente se debe a la producción de cal. Están utilizando madera que debería ser renovable como fuente, pero ahora nos enfrentamos a un problema que estaban creando las cabras. Una de las cosas que más les gustan a las cabras son los arbolitos o plántulas, así que se trata de una deforestación irreversible. Mientras haya cabras alrededor, estos árboles no crecerán nunca. Por primera vez, las comunidades humanas estaban provocando un colapso medioambiental que ellos mismos estaban creando. La población de Ain Ghazal descendió brutalmente desde lo que pudo ser su punto álgido en 3.000 personas a probablemente unos cuantos cientos.
Los pueblos como Ain Ghazal fueron finalmente abandonados. Los registros arqueológicos casi desaparecen después de 2500 años de asentamiento. Muchos de los supervivientes se vieron forzados a convertirse en pastores nómadas que tenían que recorrer las tierras altas. Todavía faltarían otros 1000 años para que los granjeros encontraran una nueva manera de sobrevivir en estas tierras otra vez. En Europa, los granjeros avanzaban y todavía empleaban los métodos del Medio Oeste. Pero este mundo era muy diferente. Tuvieron que replantearse la tecnología que empleaban. Necesitaban barajar nuevas formas de construcción para sus casas, que no fueran la madera o el barro que se había utilizado previamente. Necesitaban buscar nuevas formas de afrontar el denso bosque. Al viajar hacia el norte, se encontraron con un clima continental. Las estaciones eran mucho más extremas. Aquí la labranza parecía imposible. Durante 1000 años no tuvieron ninguna respuesta al invierno. No podían avanzar. Por fin irrumpieron con un replanteamiento completo de sus métodos de labranza. Se dieron cuenta de que el tiempo era fundamental y calcularon exactamente cuándo plantar, cómo cultivar y cosechar antes del invierno. Aprendieron a utilizar una tierra más pobre. Ahora la labranza se estaba extendiendo a toda una serie de tierras diferentes que no eran tan productivas y por lo tanto necesitaban limpiar el bosque más y más para encontrar los mismos tipos de productos de estas tierras más pobres. La mejor solución al problema fue la aparición del arado. Con un arado, los campesinos podían cultivar extensiones más grandes. Cavaba más hondo para poder darle la vuelta a esta dura tierra norteña. Fue una nueva forma de agricultura propia de Europa y se extendió a una velocidad increíble. Parece una de las razones por la que se extendió tan rápidamente. Fue increíblemente rápido y es porque fue como tirar una cerilla en un montón de hierba seca. Y el problema es precisamente esa hierba seca la que hizo que los granjeros tuvieran que cultivar más y más tierra con su propio esfuerzo. Cambiaron tanto que crearon un nuevo tipo de vida. Los arqueólogos lo denominan las gentes de Longhouse. Vivían juntos con sus animales en estos enormes edificios comunales. Enormes árboles del bosque sujetaban los tejados. Sus posesiones eran muy similares y todos utilizaban el mismo tipo de hacha. Tenían un solo tipo de cerámica con líneas grabadas. Quizás era la única forma que tenían los campesinos de la Edad de Piedra de digerir tanto cambio para adaptarse a nuevas tierras. Fueron estas gentes las que perfeccionaron el uso del más común de los animales domésticos europeos, la vaca lechera. En solo 300 años, los granjeros encontraron nuevos grupos de cazadores-recolectores. Hacia el este llegaron a Rusia y hacia el oeste hacia Francia. El continente estaba lleno de alimento. Tenían abundancia de alimento en unas condiciones climáticas duras en las que los campesinos luchaban por sobrevivir.
Estas gentes del norte llevaban estudiando su mundo 5000 años. Tras de sí dejaron poco, pero sí sus tumbas. En Vedbeck, Dinamarca, hay un cementerio con 25 cuerpos. Reposan sobre la cornamenta de ciervos. Esta mujer murió dando a luz. A su lado, con un trozo de sílex, el bebé reposa sobre el ala de un cisne. Estas gentes no muestran ninguna influencia del Medio Oeste. Mantienen su propia cultura cazadora-recolectora. Los muertos permanecen tal y como se les dejó en el momento de fallecer. Sus cráneos todavía guardan aquellas cosas que amaron en vida. Estos cazadores-recolectores fueron capaces de coexistir con los campesinos. Eran útiles los unos para los otros. Parece que los campesinos y los últimos cazadores-recolectores vivieron los unos junto a los otros durante más tiempo del que habíamos pensado. Y tuvieron que desarrollar todo tipo de relaciones entre ellos. Pero como los granjeros predominaban en número, los que aún eran cazadores tuvieron que disolverse para unirse a la población agricultora. Ahí estaba la emoción. Pero los cazadores-recolectores fueron gente creativa y curiosa. Ellos también eran capaces de pensar en cómo adaptar la agricultura a su propio terreno. Hay muy poca evidencia de que estas dos culturas se enfrentaran de forma violenta. En general, intercambiaban conocimientos. Europa no estaba tan habitada, así que había suficientes oportunidades para encontrar tierra para cultivar. Las ventajas de una nueva vida se les presentaron poco a poco. De ser cazadores-recolectores en las colinas a bajar gradualmente con el resto de los granjeros para intercambiar cosas con ellos, interactuar con ellos y disfrutar del gozo del contacto humano. Finalmente, la decisión tuvo que ver con el alimento. Los cazadores-recolectores abandonaron una vida siempre al borde de la hambruna por una vida de cosechas seguras en granjas asentadas. En la fusión de cazadores y los granjeros, crearon la cultura que fue el germen de nuestra cultura occidental. Con su nueva energía, idearon algo extraordinario. Construyeron los grandes monumentos de piedras. Su meditación de los misterios de la vida y la muerte, la tierra y el espíritu. Pero esto también pasaría. Otros vientos de cambio azotaban desde el Medio Oeste.